Bien, buenos días, chicos, chicas. No se olviden de poner su nombre ya en el chat. Pongan su nombre en el chat. ¿Alguna pregunta antes de empezar? Mientras van entrando sus compañeros. Creo que por el frío se levantaron tarde. Doctor, ¿por qué el video que subió sale en privado? Sí, era un error. Ya lo arreglé. Ahorita justamente lo estaba viendo eso. Ya está arreglado. Ya pueden entrar. ¿Ya? Ayer, cuando estaba subiendo los videos, se cortó en YouTube, ¿no? Entonces, pensé que había terminado de subir como corresponde, pero lo había subido y lo había metido a privado, lo que es YouTube, seguro, porque no completó el proceso. Pero ya lo habilitado y ya hace unos 10 minutos, 15 minutos, ya están disponibles los videos. ¿Ya? Justamente en el grupo anterior también me hicieron notar eso y ahí es el cambio. Ya está disponible. ¿Ya? Bien. Bueno, entonces, hay en Classroom, además de los videos de la clase que voy subiendo, están las pizarras para que vayan mirando y avanzando tal vez para ir preguntando cosas que no entienden. Entonces, les subí todo el material para que ustedes vayan adelantando su lectura. ¿Ya? Si tienen alguna consulta sobre lo que están leyendo o viendo ahí, pueden hacerla al empezar las clases. ¿Ya? El blog es donde está todo lo que yo les voy a explicar y lo que suelo evaluar. ¿Ya? El libro tiene más, como desarrollo sostenible y otras cosas. De repente les interese a ustedes, pueden leerlo y también pueden preguntar si algo les llama la atención de ese aspecto. ¿Ya? Voy subiendo otros materiales más de apoyo. Ya cuando le ponga material de apoyo, video de apoyo, algo así, no es lo que voy a evaluar. Simplemente es para que ustedes vayan profundizando su conocimiento o comprendiendo mejor lo que yo voy explicando. Ya son de apoyo nomás. Bien. ¿Alguna pregunta antes de empezar? Bueno, entonces ayer habíamos quedado viendo cultura. ¿Ya? Le pasaremos un poquito para entender este aspecto. Habíamos hablado que cultura era el conocimiento acumulado para sobrevivir en un ambiente determinado. La cultura es muy valiosa, es muy importante valorar la cultura. Y cuando hablamos de salud, también, por si acaso. Hay muchos aspectos culturales que son valiosos e importantes. Justamente la misma definición de cultura dice por qué lo son. ¿Se acuerdan? Ayer les dije la definición, les dije que era la acumulación de conocimiento para sobrevivir en un ambiente determinado. Entonces decimos para sobrevivir, está muy involucrado en lo que es salud. ¿Ya? Hay muchas costumbres que tienen relación con lo que es la parte de la salud. Así que por eso es importante valorarlo. ¿Ya? Bien. Por ejemplo, ya hace unas décadas, ahorita no me acuerdo muy bien cuándo, pero creo que era sobre los décadas 40, 50. Ya en Brasil se descubrió una tribu que enfermaba de linfoma. ¿Ya? El linfoma es una forma de cáncer. Los linfomas son mortales. ¿Ya? Lo interesante de esta tribu es que enfermaban de linfoma, pero no morían.
y se mantenían con linfoma y morían de viejos de cualquier cosa, pero no del linfoma, ¿ya? Eso llamó la atención de los científicos y dos laboratorios de farmacia, farmacéuticos, mandaron expertos en farmacognosia para tratar de determinar cuál era el compuesto químico que hacía este efecto. Sucede que esta tribu tomaban mate de una hojita que crece en los troncos, o sea, una planta parásita que crece en los troncos, parecía la piña, ¿ya? Entonces hacían mate de estas hojas y eso usaban ellos para mantenerse sin que el cáncer los mate, ¿ya? Frenaba el cáncer, no lo hacía desaparecer, pero por lo menos las personas vivían toda una vida sin que ese cáncer avance, ¿ya? Bien, los científicos llegaron y empezaron a hacer proceso de investigación. Sin embargo, al mismo tiempo, la industria maderera de Brasil quería ingresar a esta zona a sacar madera. Eso generó un conflicto, ¿ya? Y el gobierno de Brasil, en esa época, les dio un plazo a los científicos farmacéuticos para que consigan esa sustancia. Ya ese fue un plazo de 10 años, ¿no? Si a los 10 años ellos no conseguían la sustancia, los madereros iban a entrar y iban a sacar los árboles. Si conseguían la sustancia, no entrarían los madereros, ¿ya? Pero la cosa es que en todo ese proceso legal y todo, de esos 10 años perdieron casi la mitad, ¿no? Entonces se les redujo su tiempo de investigación, ¿ya? La cosa es que ellos determinaron que era el mate que usaban de esa hoja para curar del cáncer, pero no pillaban la sustancia. Hicieron montones de pruebas, varias veces, montones de cosas, y no pillaban la sustancia, que era la que producía este efecto. Sucede que al final del tiempo, cuando se acabó el plazo, no pudieron pillar la sustancia. Los madereros entraron y cortaron todos los árboles de esa zona, desplazaron a la tribu a otra zona, ¿ya? Y lo que pasó después fue lo que cambió muchas cosas en Brasil y en el mundo, ¿ya? Lo primero que sucedió fue que en Europa, en Suiza, para ser precisos, el laboratorio, que es Swiss Farm, pilló que la sustancia química que se estaba buscando no estaba en la hoja, ¿ya? Ya con unas cuantas muestras que llevaron, pillaron una hormiga que vivía en algunas hojas de esta planta, ¿ya? Y la hormiga era la que tenía la sustancia, ¿no? Entonces determinaron que la sustancia química se encontraba en esa hormiga. Trataron de volver a la Amazonía para buscar esa especie de hormiga, de esa planta que era donde vivía esa hormiga. Y lo que pasó es que no encontraron más esa planta ni esa hormiga. La buscaron toda la Amazonía, ¿no? Siguen buscándola todavía por si acaso. Ya, el problema es que aparentemente esa planta y obviamente esa hormiga solamente vivían en esa zona, en ese lugar. No vivían en otra parte. ¿Ya? Entonces perdieron eso. La tribu que fue desplazada, después de este proceso, empezaron a morir, ¿ya? Por el linfoma que les dije que les daba a ellos. Ellos empezaron a morir y la tribu desapareció. O sea, fíjense, ese conocimiento que tenía esa tribu se perdió con la misma tribu, ¿ya? Con la misma tribu se perdió. Y al hacer desaparecer esa zona, ya la planta, que puede que vuelva a aparecer porque la Amazonía es grande y puede que en algún otro rincón esté, pero hasta ahorita no se la ha pillado, ¿no? Entonces se perdió eso. Por ese motivo, Brasil cambió su política de protección ambiental,
Brasil es uno de los países donde más fuertemente se protege la cultura, ¿ya? La parte cultural es valiosa, ese conocimiento ancestral es valioso, no por nada ellos sobrevivían con eso. En Brasil hay territorios protegidos donde ni los aviones pueden pasar por ese lugar. Son zonas donde si uno quiere entrar, tiene que tener permiso especial de la tribu. Si vos entras ilegalmente, te matan y nadie dice nada. Te llevan a la zona de transición y te dejan ahí muerto. Ya los recogen de ahí y listo. No pueden hacer nada. Están protegidos por ley. Yo tengo colegas médicos que ingresan a estas zonas y incluso me mandan fotos, ¿no? Por el Face y todo. Ellos cuando entran a estas zonas, llegan a una zona de transición que se llama, que suele ser un pueblito que está en el borde de su territorio, y ahí se tienen que vestir igual como se viste la tribu. No pueden meter nada que no sea lo de la tribu. Entonces ellos se visten como ellos y todo lo demás, y así les permiten ingresar a esa zona, ya, hacer su trabajo, ya, y no son pueblos salvajes ni alejados de la civilización moderna. Tienen avionetas, camionetas que ellos usan, pero lo manejan a partir de la zona de transición. Ellos comercian incluso productos, llegan a las zonas de transición, se visten como nosotros, salen y todo. Entonces, ya simplemente protegen su cultura. ¿Ya? Contigo ese evento cambió todo a nivel mundial. A partir de ahí, otras instituciones empezaron a exigir que los gobiernos también protejan la cultura. Y en Bolivia, uno de los parques que se creó justamente por el motivo de la cultura fue el famoso parque Tignis. Han escuchado hablar hace unos años la pelea por el Tignis. Ya, la importancia del Tignis no es tanto la parte natural, porque no es un parque como el Noel Mercado, por ejemplo, que su protección es más por el medio ambiente y la diversidad de animales, plantas. El Tignis, su protección fue porque era una zona rica en culturas. Cuando se lo creó, el Tignis tenía 76 culturas diferentes, cada una con su propio idioma, forma de hablar, forma de alimentarse, tradiciones medicamentosas, etc. En la década de los 80, entraron los cocaleros al polígono 51, que se llama, que era una parte inferior del Tignis. Y cuando ellos entraron a esta parte del Tignis, se perdieron 20 culturas, que hasta ahorita no se puede recuperar mucho de esas culturas. Se han perdido por completo. Apenas hay algunos datos de algunos antropólogos que hicieron recolección sobre cómo se vestían, cosas así, pero no fue mucho. O sea, se perdió por completo esas tribus. La misma gente que formaban parte de esas tribus empezaron a desaparecer como cultura. Algunos se murieron, obviamente, y otros simplemente fueron asimilados por la sociedad moderna y se olvidaron de su cultura. Ya, actualmente en el Tignis hay 56 culturas actualmente. ¿Ya? Y el problema del Tignis era justamente con su experiencia que ellos tuvieron en la década de los 80, sabían que si una carretera pasaba por el medio del Tignis, se iba a perder otro montón de culturas. ¿Ya? Entonces, el conflicto no era tanto por la naturaleza, era por la cultura. ¿Ya? Sin la cultura no hayamos sobrevivido. Muchas de las historias que ustedes pueden escuchar en el planeta tienen que ver con cultura. El primero que descubrió el Polo Norte, por ejemplo, ya fueron 3 expediciones que fueron al Polo Norte mandadas por los ingleses con un premio de 1.000.000 de libras, que es buena plata en esa época, no sé cuánto será actualmente. Ya, pero fueron 3 expediciones, de las cuales una se perdió, no se supo qué pasó con ellos, obviamente han debido morir. La otra se volvió a mitad del camino y llegaron heridos, lastimados, enfermos. ¿Ya? Y una tercera consiguió llegar hasta el polo y volver sanos y salvos, como decimos. ¿Cuál fue la diferencia de esa tercera que llegó? Que ellos se llevaron un nativo de la tribu Inuit,
Los inuit son parecidos a los esquimales, son gente que vive en el hielo, saben cómo buscar alimento en el hielo, ¿no? Abren huecos, bueno, hacen cosas para sobrevivir en ese lugar. Entonces, gracias a ese nativo, se consigue eso. La historia de la colonización de América, van a ver, la primera colonia en América, por si acaso, no fue española, fue inglesa. Después de que una Colón y todo lo demás, la colonización vino, los ingleses mandaron, ¿ya? Bueno, ya no mandaron. Un grupo de personas vieron el descubrimiento y dijeron que iban a venir a colonizar. Se vinieron con madera, con semillas animales para poder iniciar una colonia acá en América. Ellos llegaron en esa zona de Norteamérica iniciando la colonia, la colonización. Cuando llegaron, empezaron a construir sus casas y todo, y empezaron a plantar sus semillas. El problema es que no salía nada. Se morían sus semillas. Y ellos entonces empezaron a enfermarse por falta de alimento. Los nativos de esa zona, que los observaban desde que llegaron, no se animaban a acercarse. Pero cuando ya vieron que ellos estaban enfermos y que estaban muriendo, pues decían los nativos, se acercan a entablar conversación con estas personas. Ya, obviamente, en idiomas diferentes, pero se hacen entender. La cosa es que los nativos les enseñaron a sobrevivir. Ya, por ejemplo, para sus semillas, les enseñan que para poder plantar una planta y que crezca en ese lugar, tenían que sacar pescado, moler el pescado, ponerlo en ese suelo y luego poner la semilla. Y recién salía la planta. ¿Ya? Eso es algo que aprendieron de los nativos de ese lugar. Y gracias a eso empezó la colonización de América. Ya aquí mismo, lo que es el famoso Ñuflo de Chávez, fundador de Santa Cruz, como ustedes saben, no haya llegado, ya porque los guarayos mataban a cualquier español que ingresaba a estas zonas. Ya, gracias a un chiquitano, ya, que como nativo ayudó a guiar ya a lo que es la colonia, en este caso, ¿no? Lo que era la expedición de Ñuflo de Chávez, hasta que se fundó, y él les enseñó cómo sobrevivir y todo lo demás. ¿Ya? Entonces, muchas de las cosas tienen que ver con cultura, no se olviden. Por eso la cultura es valiosa, y por eso desde el punto de vista de la ecología se lo valora. Es como ver la variedad de seres humanos, y no se olviden que los seres humanos también son seres vivos y obviamente también forman parte de lo que es la parte ecológica, ¿ya? Entonces, para la ecología, la mejor forma de ver la variedad de humanos es viendo su cultura, ya que no podemos, ustedes saben, dividirlos por razas, aunque biológicamente es el proceso, pero genera puntos de discriminación, y por eso la mejor forma de ver la diversidad humana es ver su diversidad cultural, que es la más valiosa que posee el ser humano. ¿Ya? Bien. A ver, ¿qué dices? Pregunta, ¿sería medicina tradicional que nuestros antepasados usaban? Sí. Interesantemente, muchos de los conocimientos que tienen en medicina tradicional sirven, no están alejados de la realidad. ¿Ya? Obviamente, no todos, porque también usted sabe que hay charlatanes, ¿no? Montones de charlatanes. Cuando hablan de medicina tradicional, yo espero una persona que realmente sea un curandero tradicional, que venga de una tribu, de un ancestro, ¿ya? Que sí sabe sobre esto. No de esos que ustedes saben que aparecen por ahí en los barrios diciendo que saben curar la diabetes, ¿no? Eso es, por ejemplo, eso ya no es medicina tradicional, es avivamiento de alguna persona. Ya, pero el conocimiento tradicional verdadero, la medicina tradicional verdadera, interesantemente tiene muchos métodos que nos ayudan. Cuando una persona va a trabajar en pueblo, yo por ejemplo cuando estoy en provincia me ha tocado situaciones, uno tiene que aprender a trabajar con esa cultura. Es interesante aprender cosas sobre esa cultura que te ayudan a veces. Ya, por ejemplo, cuando yo estaba en mi provincia, estamos hablando de 2001, ya, en la zona donde me tocó, las mujeres cuando daban a luz tenían la costumbre de dar a luz a cuclillas.
ya, ellos no tenían la costumbre, como acá tenemos la ciudad, de subirlos en la camilla, que a las piernas y ahí den a luz. No, ellos tenían la costumbre de cuclillas. Entonces, yo tenía mucho problema para atender los partos, porque las mujeres no querían subirse a la camilla. Entonces, tuve que asimilar esa idea. Entonces, ideé una forma para que en la camilla ellas estén a cuclillas. La camilla era necesaria porque, pues, si se desmayaban, algo, ahí mismo caían y podía atenderlas, ¿no? Cosa que el piso era un lío. Entonces, armé 2 pedestales a ambos lados de la camilla y las mujeres subían ahí y daban a luz. ¿Ya? De tal manera que hacían ese tipo de parto. Yo simplemente las asistía. ¿Ya? Ahora, eso que les digo, que en esa época que yo traté de hacerlo, era, podemos decir, hasta mal visto por mis colegas. Sin embargo, ahora vamos a escuchar hablar de lo que es el parto humanizado, que guía a que el parto se atienda en base a las costumbres. ¿Ya? Hay otro ejemplo en Ecuador, donde también unos médicos idearon una forma, porque allá tienen la costumbre de que cuando dan a luz, la mujer se agarra de un tronco, ya parada, y de un tronco, y de ahí da luz. Entonces armaron una sala de parto con un fierro para la misma sensación, ¿no? Y ahora hay recomendaciones que para los partos humanizados se maneje lo que es la tradición y la cultura. Se ha visto, por ejemplo, que en la posición de cuclillas, ya el trabajo de parto es mucho más efectivo, ¿ya? Bueno, estudios interesantes sobre ese aspecto. ¿Ya? Seguro en algún momento cambiarán algunas de nuestros protocolos, ¿ya? Pero para que vean que muchos de los conocimientos tradicionales sirven y todavía se siguen usando, y en algún momento, conforme se van desarrollando estudios sobre esos, van ingresando también a lo que es la parte convencional. Bien, entonces, eso sería la diversidad natural. Ya vamos a ver otro aspecto. Entonces vamos a ver primero qué es un ecosistema. Bien, la palabra ecosistema viene de ecología y sistema, ¿no? La palabra, perdón, hay un camión gasero pasando por acá. Como estoy en Cotoca, aquí no está prohibido que hagan bulla, como en Santa Cruz. Bueno, entonces, sistema es lo que vimos ayer, ¿no? Entonces, un ecosistema es la unidad de estudio de ecología. Como acuérdense que les había dicho que en ecología se usaba los sistemas, ¿ya? Entonces, un ecosistema es un sistema, ¿ya? Y se acuerdan del sistema, decíamos, ayer decía, es una parte del universo al cual se la aísla, ¿no? Entonces, todo lo mismo aplicado a una unidad natural, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una zona de un territorio puede ser una montaña o un río, lo volvemos sistema al darle límites, al observarlo y todo. Y lo volvemos ecosistema, ya entendiendo lo que vamos a ver ahorita, ¿ya? Entonces, es la unidad de estudio en ecología, no se olviden, es un sistema. Ahora, pero para que sea un ecosistema, debe estar formado primero por una comunidad de organismos. ¿Qué es una comunidad? ¿Ya? La palabra comunidad es la suma de las poblaciones, ¿ya?, de varias especies, ¿ya? Una comunidad entonces está formada por varias especies, ¿ya? Supongamos que en un lago hay 10 ranas, 10 pescados, 20 plantas. Cada uno de estos es una población, ¿no? 10 pescados es la población de pescados, ya que la población es la cantidad de una misma especie. Tengo 10 ranas, es población de 10 ranas, y 20 plantas es la población de las plantas. La comunidad sería 40, ¿ya? Que sería la suma de esas 3 poblaciones. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de comunidad, estamos hablando de todas las poblaciones de todas las especies, ¿ya? Por eso les aclara que eso es la base para un ecosistema. Ahora, esa comunidad debe estar integrada, dice, a su entorno, ¿ya? O sea, debe estar relacionada,
con lo que le está rodeando. Y ahí habla de dos tipos de entorno, vivo y no vivo. O sea, debe estar relacionado con los seres vivos que están rodeándolos y lo que no es vivo, el suelo, el agua, ¿ya? ¿Eso qué significa? Por de repente hay un mosquito y hay un pescado. Son necesarios porque el pescado se come al mosquito, ¿ya? Entonces están relacionados, están integrados. Lo mismo el agua en cuanto a la cantidad de sales, composición química, el suelo, qué tipo de composición, si es húmeda la zona, más seca, con poco sol, con mucho sol, bueno, ya. Esas cosas tienen que estar integradas de tal manera que todos esos seres vivos, esa comunidad, sobrevive gracias a esa integración, ¿ya? Y dice, por último, perdón, faltan dos, ¿no? Donde la materia cicla. Eso tiene que ver con lo que veíamos ayer sobre los ciclos biogeoquímicos, lo que le decía que el agua, el carbono, ¿no? Entonces, en este caso es lo mismo, la materia cicla, significa que entra y sale constantemente de ese ecosistema. Ya, por ejemplo, el carbono que decía ayer, las plantas lo absorben en forma de dióxido de carbono del aire, eso las plantas lo usan para fabricar glucosa y seguro algún animal se come esta planta para sacar la glucosa y otro animal se come a este otro animal para sacar la glucosa y así, ¿no? Ahorita vamos a ver también esa parte. Entonces, la materia va a ir moviéndose de un ser vivo a otro y también en el suelo, en el agua, etcétera, dentro de ese ecosistema. También es donde la energía fluye. Significa que la energía está entrando y saliendo. ¿Ya? Los campos de bioquímica ya saben eso, si no, ya lo van a ver. Cuando hablamos de la vida como fenómeno, ya no es nada más que una expresión de un cambio energético. O sea, la energía va a entrar y va a salir de alguna manera. Ahorita les vamos a mostrar también un gráfico sobre ese aspecto. ¿Ya? Entonces, un ecosistema es eso. ¿Ya? Bien. Vamos a ver ahora cómo la energía se mueve dentro de un ecosistema. Bueno, la energía entonces tiene que entrar y salir, no se olviden, de un ecosistema. ¿Ya? Por si acaso, no cicla, porque no es la misma energía la que sale, la que vuelve a entrar, como la materia. También la materia misma puede volver a entrar. La energía llega, se usa, se procesa y luego sale, pero esa misma energía no vuelve a entrar. Por eso dice fluye. ¿Ya? Entonces, la energía ingresa a un sistema por un grupo de seres vivos llamados productores. ¿Ya? Los productores son lo que son las plantas, las algas y algunas bacterias. Estas capturan energía, principalmente la energía solar, y la convierten en energía química, que es glucosa. ¿Ya? Con eso van generando incluso su masa, que eso ahorita vamos a hablar de eso. ¿Ya? Entonces la energía va a entrar por los productores. Los consumidores primarios, que serían los herbívoros, se van a comer a esas plantas para sacarle su energía, que es en forma de glucosa o grasas. Ya con eso también ellos sobreviven y también generan masa. Luego, los consumidores secundarios, que serían los carnívoros, se comen a los primarios para sacarle lo mismo, energía, ¿no? Para mantenerse vivos. ¿Ya? Luego, los consumidores terciarios se comen a estos tres. ¿Ya? Para lo mismo, para sacarle la energía, ¿ya? Y para mantenerse vivos. Ahora, cuando estos cuerpos mueren, las plantas, los animales mueren, ¿ya? Sus restos que quedan, ¿ya? Son procesados por otro tipo de ser vivo que se llaman descomponedores. ¿Ya? Por ejemplo, si un tigre caza un venado, ¿ya? No se va a comer por completo, van a quedar restos, ¿no? Ese tigre cuando se come el venado, ya sería secundario, está absorbiendo la energía de quien se ha comido. Pero esos restos que quedan en el suelo son aprovechados por los descomponedores. Los descomponedores son los que se van a comer ya los restos que quedan de los seres vivos que han muerto. ¿Ya? Entre estos tenemos, por ejemplo, a los cerdos, un pescado que les gusta, el sábalo,
que vive comiendo el barro justamente para sacar todo ese material de descomposición. Ya los caracoles, los camarones, ya esos famosos pescados que le llamamos bagres, pescados zapatos, ¿no? Ya, entonces, esos animales son descomponedores, se alimentan de los restos que quedan los cuerpos, ¿ya? Entonces, de todos, ¿no? De los terciarios, de los secundarios, de los primarios y los productores. Cuando ellos mueren, los descomponedores aprovechan esos restos, ¿ya? Bien, y obviamente, cuando ellos mueren, también son aprovechados por la misma familia de descomponedores. Bueno, ahora, así es como se mueve la energía. ¿Cómo sale esa energía? Esa energía va a salir principalmente en forma de calor, ya que todos los seres vivos producimos calor y es la principal energía que producimos, ¿ya? Entonces, esa energía va a salir en forma de calor de los productores, de los primarios, de los secundarios, de los terciarios y de los descomponedores. Y así completan esa cadena, ¿ya? Entonces, para poder mantener un ecosistema, ¿qué tipo de seres vivos necesito? Están viendo todos esos de ahí. Necesito un ser vivo productor, consumidores y descomponedores. ¿Ya? El único que puede faltar en un ecosistema y no le pasaría nada y el ecosistema seguiría funcionando son los consumidores terciarios. ¿Quiénes son los terciarios? Nosotros. El ser humano es un consumidor terciario. No somos el único, por si acaso. Por ejemplo, el oso también es un consumidor terciario. ¿Ya? Pero si el consumidor terciario desaparece de un ecosistema, el ecosistema sigue funcionando sin ningún problema. Pero si faltase cualquiera de los otros, el ecosistema se termina destruyendo. O sea, un ecosistema para que funcione necesita como mínimo, están viendo productores, consumidores primarios, secundarios y descomponedores. ¿Ya? Así funciona un ecosistema. ¿Ya? Con este conocimiento hemos podido nosotros fabricar ecosistemas artificiales y los usan actualmente en diferentes cosas, como en la agricultura, por ejemplo, la piscicultura. Si ustedes investigan, ahora que están haciendo la tarea de piscina ecológica del Seicho, investiguen ya para ustedes, no para mí, lo que es la permacultura. Es una técnica que está aplicando actualmente, aplicando un ecosistema en el cual se coloca, por ejemplo, unos pescados en una laguna, los restos de esa agua, ¿no? Lo usan para abonar el suelo de ciertos tipos de plantas y esas plantas también sirven de alimento a los pescados. Por eso se llama permacultura, porque mantiene todo el sistema completo, ¿ya? Y ellos ponen otros tipos de animales para que cumplan con las reglas que estamos hablando acá y a partir de ahí van sacando productos, ¿ya? Entonces, cultivan plantas que les sirve como fuente de alimento, cultivan peces, como están viendo, que les va a servir también de alimento, ¿no? Entonces, hacen todo un sistema interesante que mantiene la sostenibilidad de la fuente alimenticia en algunas personas. Se llama permacultura. Es algo moderno, ya necesitan tener cierto conocimiento, pero sí funciona interesantemente. Ya, eso por si les interesa curiosear en ese aspecto. Ya, las piscinas ecológicas que les he dado como tarea, justamente son ecosistemas, ¿no? Que cumplen con las reglas de tener todo esto que hemos visto acá, ya ahorita, y a la vuelta les voy a explicar un poquito de eso, porque ya se me está por cortar el video, ¿ya? Entonces no se olviden, el que puede faltar es el terciario, ¿ya? En otras palabras, si el ser humano desaparece del planeta, todo sigue igual. En cambio, si hacemos desaparecer las plantas, toda la vida del planeta desaparece. Para que vean cuán valiosas son las plantas. Ustedes conocen, de repente, a unas personas, yo conozco varias, que por un motivo odian las plantas. No sé por qué. Pero bueno, a mí me encantan. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? Bien, entonces se va a cortar ya en unos segundos. Vayan saliéndose y vayan entrando a la otra sesión para continuar, ¿ya? Entonces yo ahorita voy también saliendo y se entran rapidito a otra sesión para que continuemos, ¿ya?